bendito Padre Celestial, bendito Dios poderoso. Señor, en esta hora ya estamos, Señor, delante de su presencia. Bendita, Señor, adoración, Señor, y alabanza que usted, Señor, se merece, Señor, de nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque el mayor instrumento, Señor, con el cual le adoramos y alabamos, Señor, es con nuestro espíritu, con nuestra alma, Señor. Yo le pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que en este momento, Señor, que estamos no pudiendo congregarnos, Señor, cada uno de nosotros, Señor, pueda buscar adorar, Señor, no solamente en el domingo, Señor, sino que podamos adorar y alabarle, Señor, a usted en nuestros corazones, Señor, ojalá todos los días, Señor, porque hoy sí las circunstancias, Señor, lo permiten, porque es necesario, Señor, que nosotros le busquemos a usted y seamos llenos, Señor, de su presencia. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, cubrimos, Señor, su iglesia con su sangre preciosa, Señor, de la cabeza a los pies. Le pido, Señor, y le encarezco, Señor, por mis hermanos que hoy, Señor, están con enfermedad, que hoy están, Señor Padre, padeciendo, Señor, todo aquel, Señor Padre, Señor, virus, Señor, que usted, Señor, en esta hora, Padre, les cubra, Dios bendito, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y por las misericordias de Cristo, Padre, en esta hora, Señor, arrancamos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, toda opresión sobre los cuerpos, Señor, de nuestros hermanos, todo, Señor, lo que viene, Padre, Señor, a indisponer, Señor, Padre, su sistema respiratorio, Señor, Padre, su sistema, Señor, cardiovascular, Señor, le pedimos, Señor, que usted tome control, Señor Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Reprendemos, Señor, en esta hora toda, Señor, opresión, Señor, espiritual sobre nuestros hermanos, Señor, que están dando la batalla, Señor, en sus hogares. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, sea usted, Señor, con mi hermano de Casablanca, con mi hermano de Cuesta Colorada, Señor, Padre, primeramente les fortalecemos, Señor, a ellos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, y le pedimos, Padre, que usted, Señor, esté junto, Señor, con su iglesia y con cada uno, Señor, de nosotros y con ellos, Señor, día a día, Señor, para que ellos puedan vencer, Señor, en sus cuerpos, Señor Padre, Señor, este ataque, Señor, de enfermedad, y que, Señor, usted, Padre, les fortalezca, Señor, en esta hora, en forma, Señor, extraordinaria, Señor, y que sean sus fortalezas, Señor, sobre sus cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Les cubrimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, y le pedimos, Dios de la gloria, Señor, que usted se glorifique en medio, Señor, Padre, de toda esta situación. Cubrimos, Señor, su iglesia, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Reprendemos, Padre, toda oposición espiritual, todo ataque, Señor, de las tinieblas, toda cosa contraria, Señor. Todo lo que se levanta, Señor, en contra de su iglesia, Padre, sea arrancado, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Yo le pido, Señor, que usted sea en este día, Señor, y en todos los días de nuestra vida, estando, Señor, con nosotros, Señor, Padre, en nuestros corazones, Señor, que podamos, Señor, ser fortalecidos por usted, bendito Espíritu Santo, para que en el nombre de Jesús, Señor, cada día, Señor, seamos más, Señor, fuertes en su palabra, Señor, y nuestros corazones, Señor Padre, limpiados, Señor, por ella, para que busquemos, Señor Padre, con honestidad, con franqueza, Señor, su presencia, Señor, para agradarle, Señor, a usted, en todo, Señor, lo que su palabra nos dice, Señor. Yo le pido, Padre, en esta hora, Señor, que sea usted usando, Señor, este vaso de barro para la gloria, Señor, y excelencia de su nombre, y que también, Señor Padre, esto sea una advertencia, Señor, para la vida mía y la vida de cualquiera, para que no nos confiemos, Señor, para que no bajemos los brazos, para que, Señor, no seamos, Padre, ingenuos, Señor, sino que estemos, Señor, como dice su palabra que hemos compartido, atentos, Señor, y vigilantes, para que en el nombre de Jesús, Señor, podamos, Señor, alcanzar la victoria, Señor, final, cuando, Señor, se suene, Señor, aquella trompeta, Señor, que marcará, Señor Padre, el descanso, Señor, de la iglesia y la victoria total, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Como Pablo dijo, si es que podemos alcanzar, Señor, a asirnos de aquella promesa, Señor, no de que ya lo hayamos alcanzado, porque aún, Señor, debemos batallar, Señor, en nuestros corazones para estar, Señor, en todo, Señor Padre, alineados, Señor, con su palabra.
Señor, en esta hora, Padre, le doy gracias porque en este tiempo, Señor, en que usted detuvo también toda actividad, como su palabra bien dice, todas las cosas nos ayudarán a bien conforme al propósito, Señor, que usted tiene para su iglesia. Si bien el mundo, Señor, tiene otro ritmo, Señor, y tiene otras consecuencias, Señor, para nosotros, Señor, como iglesia, ha sido un tiempo, Señor, también para dedicarnos, Señor, a los nuestros, a nuestros hijos, Señor, a la familia, y por supuesto, Señor, para dedicarnos, Señor, en tiempo, Señor, para usted. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, le doy gracias, Señor, y sé, Señor, que todo, Señor, nos ayudará, Señor, a bien. Padre, en esta hora bendigo, Señor, su palabra. Le pido, Señor, que usted nos guíe, Señor, en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 30, que tiene por título, dice, David derrota a los amalecitas. David derrota a los amalecitas. Vamos a ir leyendo y vamos a ir compartiendo acerca de la palabra. Primera de Samuel 30. Primera de Samuel 30. No le puedo decir si lo encontró, dígame amén. Aquí en la casa sí me lo... Pero si lo encontró. ¿Lo encontró? Ah. Primera de Samuel 30. David dice, derrota a los amalecitas. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Hasta ahí vamos a ir leyendo. Amalec. Primeramente, tenemos que entender quién es Amalec. Amalec es descendiente directo de Esaú. Esaú, ¿cierto? Sabemos que fue aquel hijo de Dios que vendió, ¿cierto?, la primogenitura, ¿cierto?, y se la entregó a su hermano Jacob. Pero entre Esaú y Jacob siempre hubo algo espiritual entre ellos, por cuanto siempre Esaú consideró a su hermano como un usurpador. Y desde ahí viene, desde el corazón de Esaú, quien él despreció, Esaú sabemos que él despreció lo que de Dios le correspondía a él, para llegar, ¿cierto?, a transarlo, algo que su hermano no debía haber hecho, porque Dios ya le había puesto como mayor, siendo el menor, porque Dios ya lo había determinado. Y vemos, ¿cierto?, este Esaú, que él desprecia, ¿cierto?, y no considera lo que son los planes de Dios. Y estos amalecitas, estos Amalek, vienen precisamente de la descendencia de Esaú. Ellos, como amalecitas, estuvieron siempre en contra de todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ellos estuvieron en contra de la prosperidad de Israel. Ellos estuvieron en contra de la bendición de Israel. Ellos estuvieron en contra de los planes de Dios para Israel. Pero nosotros tenemos que comprender algo, que este Amalek representa un espíritu. Y este espíritu viene directamente, por supuesto, usted sabe de quién, de este enemigo que se levanta siempre en contra y en oposición de los planes de Dios. Él opera siempre de esta misma forma, y vemos cómo en este momento, ¿cierto?, de la palabra que estamos compartiendo, busca la ocasión en cuanto David, ¿cierto?, estaba peleando las batallas
en contra, ¿cierto? Aún no era rey, todavía David no era rey sobre Israel, Saúl aún no había muerto, pero sí David era el ungido de Jehová y había sido reconocido por Jehová en reemplazo y en causa de la desobediencia de Amalek, perdón, de la desobediencia de Saúl, porque una de las cosas que Saúl ofendió a Dios fue cuando Dios le encomendó a Amalek que le hiciera guerra, primera de Samuel 15, y que se fuera con todo en contra de Amalek y que no perdonara nada, ni en los animales, ni ninguna de las cosas de los amalecitas, sino que todos debían morir, y por supuesto incluido el rey. Y usted sabe lo que Saúl hizo. Saúl perdonó al enemigo porque Saúl él no vio lo que había detrás de este Amalek, de lo que espiritualmente había. ¿Por qué? Porque Dios se determinó en que este Amalek debía ser completamente raído, completamente por la instrucción que Dios le dio Samuel a Saúl, fue que debía combatirlo completamente, porque esto representa, como les digo, el espíritu de Satanás, es Satanás mismo. Y después vamos a ver que esto es así. Y ahí vemos lo primero, ¿cierto?, en este hecho vil y despreciable, porque aquí es donde usted tiene que entender que este espíritu de Amalek, que también se opone en contra de la iglesia, es un espíritu que siempre está Satanás allí envidiando, siempre está Satanás allí rodeando la obra de Dios, siempre Satanás va a estar allí viendo cómo hacer tropezar lo que son los planes de Dios. Este ataque de los amalecitas en contra de David, lo que buscaba era destruir a David. ¿Por qué? Porque David era el ungido de Dios, no era cualquier persona. Y por supuesto que esta situación terrible, esta situación y lo que iba a hacer era que los hombres de Saúl, perdón, de los hombres de David, al igual que con Saúl, porque a Saúl también le pasó, ellos se iban a volver en contra de David por causa de que al volver de la guerra, después de haber estado defendiendo, ¿cierto?, y luchando al lado de David, esta pena que les sobrevino se iba a transformar después en una gran ira y un gran enojo en contra de David, al extremo después de querer matarle. Eso es lo que el enemigo buscaba, porque el ataque, uno tiene que entender, el ataque de destruir la ciudad, de prenderle fuego, de llevarse cautivo a los niños, a los ancianos, a las mujeres, porque los hombres estaban todos en la batalla, era una afrenta directa en contra de David. Usted puede mirar las circunstancias y decir, bueno, vinieron los amalecitas y simplemente le atacaron. No, no es simplemente eso. Usted tiene que mirar el entorno suyo, como el enemigo va a querer golpearle a usted en aquello que a usted le va a hacer tropezar, en aquello que a usted le va a desanimar, en aquello que usted lo va a agotar, en aquello que usted va a decir, pucha, Señor, David podía haber dicho, Señor, yo soy su ungido. Y David tuvo que pasar muchas cosas antes de poder alcanzar el propósito y el trono que Dios le dio. Y David podría haber dicho, pero Señor, si yo soy su ungido, Señor, ¿por qué las cosas se me presentan de una forma tan terrible? Porque hay una oposición espiritual. O sea, usted tiene que entender, nosotros somos en Cristo somos más que victoriosos, pero por eso somos más que victoriosos, porque tenemos que enfrentar a este enemigo en lo espiritual y dar una batalla, y somos victoriosos, entonces no seríamos victoriosos, porque no hay si no hay ninguna batalla que pelear, entonces no tendríamos ninguna victoria que poder celebrar. ¿Me entiende? Porque nosotros tenemos que entender en el momento espiritual que nosotros nos encontramos. Esto vino muy fuertemente y esto sí es terrible, ¿cierto? Cuando dice ahí que primeramente, ¿cierto? Dice David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, dice, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Aquí estamos, hermanos, no estamos hablando de niños, no estamos hablando de cobardes. No estamos hablando de hombres que le hayan quitado el pecho a la batalla. No estamos hablando de personas que... No, hermano, ellos eran personas fieras, valientes. David mismo, el que peleó, ¿cierto?, contra Goliat, el que peleó en contra del oso y del león. Personas preparadas.
Pero yo quiero que tú comprendas algo. No sé si alguna vez usted a lo mejor ha llorado hasta que no le han quedado las fuerzas. Amén. No sé si alguna vez usted ha estado abatido, porque es un abatimiento que llega en un momento, es que, verdad, hermano, a uno le faltan las fuerzas para seguir llorando, porque es un dolor muy grande. Yo y mi esposa lo hemos sentido. Hemos tenido momentos en los cuales hemos pensado que desfallecemos y que no vamos a poder volver incluso a pararnos, a levantarnos. Estos hombres eran hombres, como yo le decía, fieros en la batalla, hombres duros, hombres que podían pasar días sin comer y ellos seguían persistiendo estando allí al lado de David. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cómo fue el golpe que el enemigo les dio? El golpe fue emocional, el golpe fue directo, no con una espada, sino que fue emocional, en lo que el enemigo nos quiere mostrar. Usted tiene que entender que el enemigo a usted le va a querer llevar a un momento en que usted vea las cosas y usted, por supuesto, se descorazone, se desanime. Tal vez a lo mejor no para llegar al extremo de, en este momento, a lo mejor o sí. Yo creo que muchos de nosotros entendemos lo que significa llorar hasta que nos faltan las fuerzas. Y es terrible. Por eso uno tiene que comprender que el enemigo va a mover las circunstancias para que nosotros desfallezcamos, nos desanimemos en medio del propósito que Dios tiene para nosotros. La iglesia tiene un propósito eterno. La iglesia tiene un propósito que está ya escrito en los cielos. Dios tiene para nosotros, Él ya ve todas las cosas terminadas, Él ya ve todas las cosas concluidas. Pero usted debe entender algo, hermano, hermana, iglesia. Satanás nos odia a muerte. Satanás te odia, me odia a mí, a muerte. Porque él no puede entender, no puede comprender cómo Dios ha tenido una misericordia tan grande con la humanidad. Desafortunadamente, misericordia que la humanidad ha rechazado. Satanás no puede entender cómo después de que hizo tropezar a Adán y Eva en el huerto del Edén para destruirlo absolutamente todo, Dios enviase un Salvador. Y nada más ni nada menos que al único Salvador, a su propio Hijo. Y detrás de esta tamaña victoria que nosotros tenemos en Cristo, este enemigo no puede comprender lo que además Dios va a hacer en forma posterior con la iglesia. Porque la palabra de Dios dice que aún nosotros, hermanos, no hemos visto iglesia en lo que seremos transformados. La palabra de Dios dice que aún nosotros no podemos todavía sobre nosotros ver, sabemos que tendremos un cuerpo glorificado, pero dice que nosotros seremos semejante a Dios, semejante, no igual, semejante. Entonces, Satanás sabe y conoce las palabras de Dios. Y él mira nuestra vida como yo creo que es más despreciable, él nos desprecia más que a un insecto. Y dice, ¿cómo estos que pecaron, que fueron perversos, que pecaron en contra de Dios, se levantaron en contra de Dios, vivieron en su maldad, cómo Dios viene para transformar sus vidas, rescatar sus vidas y además después alcanzar una posición tan extraordinaria como hijos de Dios y además llegar a ser semejante en un cuerpo de gloria, porque dice la palabra que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La iglesia lo ignora, la iglesia de repente está como así, viendo lo que está así, pero no viendo lo que está arriba. Y el enemigo dice, ¿cómo puede ser?
estos seres humanos que se enferman, que varían, que son un día sí, otro día no, que cavilan en sus corazones, que son inconstantes, como aquellos hijos pródigos que después de desperdiciar todo por todas partes, con lo que Dios le ha dado, con Ramírez, como Dios nuevamente representa a este Padre que les vuelve a recibir. Y como Satanás dice, como misericordia sobre misericordia, para nosotros alcanzar, hermano, un galardón tan grande. Satanás nos odia a muerte, porque Dios ha hecho de nosotros algo muy especial. Ni siquiera los ángeles. ¿Por qué puedo decir eso? Porque dice así: a ninguno de los ángeles llamó hijo, sino solamente a su Hijo. Y nosotros, dice, por la palabra, hemos hablado de la palabra cuando Dios nos llama a nosotros como hijos pequeñitos, engendrados, dados a luz, y después nos va a llamar en Apocalipsis como hijos ya, igual que a su Hijo Jesucristo, como hijos maduros en el propósito. Entonces, usted tiene que entender de dónde viene este enorme tenacidad por parte del enemigo para destruir su vida. Viene de esto, porque él siempre ha querido oponerse, este espíritu de Amalek ha querido oponerse a la voluntad de Dios para con su vida, para con mi vida, porque él lo único que quiere es que nosotros no alcancemos. Él quiere robarle a usted, sacarle a usted, destruirle, para que usted no alcance el propósito que Dios tiene, porque hoy día, hermanos, todos estamos corriendo nuestra carrera, sin ninguna excepción. La diferencia es que en esta carrera, como hemos hablado, todos llegaremos a alcanzar el galardón que Dios tiene para nosotros. Y el galardón es tan extraordinario que no se compara con nada. El enemigo lo tiene, pero súper claro. Porque dice, estos que hoy pueden morir, mañana van a ser eternos. Ellos van a ser eternos. Ya dice Satanás, no los voy a poder alcanzar con la muerte. Ya no los voy a poder herir. No voy a poder hacer nada en su contra. Entonces Satanás sabe lo que dice: los heriré ahora. Me levantaré ahora. Me levantaré en contra de la iglesia. Y por supuesto que él siempre parte por los débiles. Él siempre parte por la ocasión. Es verdad, la ciudad no estaba resguardada porque David y sus hombres de guerra, de batalla, estaban peleando otras batallas. Saúl había querido darle muerte a David y David había tenido que emplear distintas estrategias para esconderse. O sea, la ciudad estaba expuesta porque en la ciudad no quedó ningún hombre de guerra. Cuidado, porque siempre usted, si Dios nos dio este tiempo, hermano, es por eso le vuelvo a decir, no es para que usted baje los brazos, y usted esté esperando, hermano, algo que acontezca para que usted diga, me voy a poner las pilas ahora. O sea, si no se pone las pilas hoy, y yo le digo, empiece a orar, a fortalecer su vida espiritual y a buscar del Señor, no espere, hermano, a que sea el momento y diga, no me preparé. Usted tiene que prepararse hoy para primero comprender la estrategia del enemigo, para entender que su firme y tenaz oposición, porque él no puede hacer absolutamente nada más que intentar hacer tropezar a la iglesia. Él no puede hacer nada más que, primero, él siempre nos trata de atacar en forma inesperada. Mire, voy a leer brevemente lo que habla acerca de la vez que le sale al pueblo de Israel. Dice en Éxodo 17:8, dice, guerra con Amalek. Esto cuando el pueblo de Israel estaba saliendo del cautiverio, iba por el desierto. Dice, entonces, dice, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, ahí es primera vez que Josué entra en batalla, escógenos a varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, pero Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Por qué razón? Porque esta batalla estaba en dos planos. El plano natural, donde Josué estaba allí peleando,
y el plano espiritual, donde Moisés estaba allí, ¿cierto? Le tenían, ¿cierto? Él levantaba, mientras levantaba sus manos, que significa el que estaba buscando la presencia de Dios, mientras buscaba la presencia de Dios, el ejército de Josué vencía a Amalek porque era algo espiritual. La victoria no era lo que estaba sucediendo en el campo. La victoria era por cuanto Moisés estaba invocando la presencia de Dios. Porque insisto, este es un ejército espiritual que proviene del enemigo. Por eso es importante, hermano, cuando nosotros nos sumamos a la oración. Nosotros no estamos jugando, estamos en casa, pero estamos buscando y estamos firmemente determinados como iglesia a fortalecernos más que nunca, porque sabemos que estamos en un periodo que es difícil, que no es un periodo fácil, porque no nos estamos congregando. Esto puede durar 3 meses más, y en 3 meses más estamos hablando a final de año. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses a partir del próximo mes. Podemos estar tranquilamente llegando a finales de año, hermano, a lo mejor, si es que no aparece una vacuna, si es que Cristo no viene por la iglesia, usted resistirá. ¿Usted resistirá, hermano? Tiene que resistir. Por eso usted no puede relajarse, no puede bajar las manos. Y las manos de Moisés se cansaban, es muy probable. Pedro dice, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová, escuche bien lo que dice, dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. ¿A quién se está refiriendo ahí? Si dice que Josué ya lo había vencido, se está refiriendo a este enemigo espiritual que se opone en contra de todo lo que es de Dios. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Ahí está más claro que echarle agua. Jehová, dice, tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, ahí usted comprende que este espíritu de Amalek, a lo mejor nosotros, hermanos, no lo vamos a ver manifiesto como lo vio David en una batalla, con lo que asoló, ¿cierto?, aquella ciudad. Pero sí usted lo va a ver en lo personal, en las circunstancias que están alrededor suyo, a través de algo que a usted le provoque desazón, que a usted le provoque dolor. Él va a tocarlo, mire, va a tocar lo más sensible que está alrededor suyo. A los que amamos, a los hijos, a todo lo que está en nuestro entorno, para que nosotros, hermanos, ¿sabe?, seamos atravesados de dolor por causa de lo que el enemigo está haciendo. Pero usted tiene que comprender que este es el espíritu de Amalek, esto que se mueve en lo que está alrededor nuestro para golpear a lo que no está dentro del cerco de Dios. Porque Él con nosotros Él no puede hacer nada. Nosotros estamos cercados por Dios. Cuando vimos, ¿cierto?, acerca, el jueves cuando compartíamos con la pastora la palabra y tocamos un ratito acerca, ¿cierto?, de Job, y veíamos como mismo Satanás reconocía de que Dios lo tenía cercado, él que no podía hacer nada, ni tocarle un pelo a Job, porque estaba cercado. Pero los que están alrededor nuestro y que no están en Cristo, no están cercados. Y es ahí donde el enemigo va a empezar a hacer su juego para golpearle a usted. Y es ahí donde a usted esto no lo puede pillar desprevenida. Porque nosotros oramos después de que pasan las cosas. No oramos antes. No estamos allí cubriéndonos. No estamos allí nosotros pidiéndole al Señor que nos dé dirección para estar nosotros ya comenzando a poner el cerco y empezando a pedirle al Señor que nos fortalezca, que Él fortalezca nuestra vida para que nosotros podamos enfrentar lo que espiritualmente viene. Y que por supuesto el enemigo se levanta, porque yo le vuelvo a decir, porque lo único que Él quiere es hacer tropezar la iglesia, el pastor, enfermándonos, etc. Pero nosotros, hermanos, tenemos que cobrar fuerza en el Señor. Dice, y ellos, cierto, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. O sea, verdaderamente los valientes de David
que estaban con David y los soldados que estaban con él quedaron verdaderamente destruidos por la noticia y por el impacto de lo que ellos vieron. Sigo leyendo. En 1 Samuel 36 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Gloria al Señor. ¿Saben, hermano, yo te vuelvo a decir, todos podemos llorar, porque Dios no es que te está diciendo, Dios no te está diciendo, oye, no llores, ¿cómo vaya a llorar por esto? Una vez una persona me dijo algo que me dolió mucho, porque estaba en un momento muy triste. Y creo que fue una malecita el que me lo dijo, debe haber sido una malecita. Y me dijo así, las lágrimas no conmueven a Dios, solo, dijo, la fe. Y yo estaba muy triste, me acuerdo ese día. Con mi esposo estaba muy triste. Y yo dije, Señor, ¿es así? Que usted, Señor, es un Dios que no se conmueve, Señor. Y solo responde, Señor, a nuestra fe. Pero yo después entendí por la palabra que esa malecita lo único que quiso hacer fue botar mi fe. Lo único que quiso fue entristecerme para hacerme mirar al Dios como un Dios injusto. Porque después comprendí de que Dios sí se conmueve, como lloró, ¿cierto?, por Lázaro, su amigo, y se conmueve por todo nuestro sufrimiento. Él es un Dios que se conmueve. Y siempre yo he dicho esto, hermano, iglesia, no es un pecado llorar, porque es imposible que nosotros no podamos no sentir algo cuando viene, ¿cierto?, el ataque, porque Dios nos dio un corazón para sentir. El tema está después de lo que viene. Aquel momento, yo le insisto, Satanás lo preparó para destruir al ungido de Dios, porque lo que Satanás quería era que todo aquel pueblo enardecido, sus propios hombres, enardecidos de furia, de rabia, del dolor, de que no estuvieran sus hijos, sus hijas, y que estaban en manos de este enemigo temible y terrible, ellos las emprendieran en contra de David. Entonces Satanás dijo, con esto, hasta aquí llega el ungido. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, cuando Samuel derramó el cuerno con el aceite y ungió a David, todo el cielo lo vio, todo Israel lo supo, después, ¿cierto?, su familia en el seno de la... pero también lo supo el mundo espiritual. O sea, también en el mundo espiritual, después que usted se convirtió a Cristo, corrieron las noticias en el mundo espiritual. ¡Ay, ¿sabes qué? Perdimos a otro. Otro más se convirtió a Cristo. ¿Y de qué? No me digáis, ¿de qué iglesia? No me digáis. Entonces ahí hay que darle más duro a esto. Porque están trabajando, pero están haciendo daño. Entonces, David era el ungido. Y Satanás quería impedir que el ungido alcanzara el propósito. Porque aún David no era rey. Iba para cumplir el propósito. Nosotros hoy día somos ungidos por Dios, todos. Estamos en el nuevo pacto que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros a través de la sangre de Cristo. Y hay un propósito que usted y yo debemos cumplir. Le vuelvo a decir, ese propósito está cerca, el término y la conclusión de lo que Dios ha prometido a su iglesia. Pero el enemigo va a hacer todo para que usted sea un desertor de la fe, para que usted se desierte de la fe, como ya en algunos, no hoy, sino que en el tiempo atrás, desertaron por causa de la tristeza. No entendieron esto. Su tristeza, Satanás los traspasó de tal forma que ellos simplemente soltaron y culparon al Señor. Culparon al Señor, culparon a la iglesia, culparon al pastor y soltaron su fe y Satanás logró herirlo.
¿Por qué? Porque al igual que ellos fueron traspasados de dolor en su corazón, pero no comprendieron que nunca Dios iba a hacer algo así. Porque usted tiene que entender, esta es la mano de Amalek, esta es la mano del enemigo. Usted no puede asociarle a Dios y decir, ay, Dios me envió una prueba. No, Señor. Dios prueba nuestra vida, pero en otras áreas muy claras. Aquí hay algo que tiene que ver, usted tiene que saber reconocer cuando el enemigo usa lo que está alrededor suyo para atacarle. Porque él no va a descansar. Él lo va a hacer. Después de que hubo llorado, después de que se hubo estremecido, después de la tristeza, sobre David vino la angustia. David se angustió. Ya no estaba por solo el dolor de que habían llevado cautivo a los hijos, las hijas, se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, el mismo pueblo que estaba con él hasta ese momento dando las batallas, peleando fieramente, alguien de los que estaba ahí, estoy seguro, de algunos de los mismos que estaban ahí, yo después le voy a decir por qué puedo aseverar esto, empezaron a decir, esto es culpa de David, ¿viste? Esto es culpa de David. Si yo le dije, dejemos hombres aquí, pero él dijo, no, vamos toda la guerra, están con David, y seguramente empezaron a murmurar, y muchos de los que empezaron a murmurar, prendió la murmuración, y empezó David a escuchar seguramente, ¿sabes qué? Hay que matarlo, y ahí Satanás empezó a levantarse, pues, hermano, en contra del ungido de Dios. Ahí Satanás va a empezar a levantarse en contra de su vida, cuando va a empezar a levantar a los que murmuran, los que están allí, buscando la ocasión. Pero David hizo algo extraordinario. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, podemos llorar hasta que no nos queden fuerzas, que significa el desánimo completo. Podemos angustiarnos después de ver las circunstancias que nos rodean. Pero usted escúcheme bien lo que le voy a decir. La única forma de salir de ese momento, es solamente buscando el rostro de Jehová. Buscando el rostro de Jehová. Es la única forma que usted pueda salir de aquel calabozo en el cual el enemigo le pondrá. Es la única forma de que usted pueda romper los barrotes que Satanás comenzó a levantar alrededor suyo. Es la única forma de que en ese instante aquellos pensamientos de desánimo, de debilidad, de temor, de imposibilidad, de no entender nada, de estar tan turbado en su mente que no sabe usted qué decisión tomar, no sabe usted qué es lo que hacer. Usted tiene que entender algo. Antes de tomar cualquier decisión, tiene que fortalecerse en el Señor. Usted, mire, David no tomó. ¿Usted ve que aquí David haya dicho, voy a tomar una decisión? Voy a hacer tal cosa, voy a decir, o David dijo, ya, ¿sabes quiénes están en contra mía y protéjanme? O dijo, ya, ¿sabes que vamos a salir como a tontas y a locas y vamos a armar un escuadrón y vamos a salir en contra? Nada. Sino que una vez que David reaccionó, hizo lo que nosotros nos cuesta hacer, fortalecerse en Jehová su Dios. Yo le digo, hermano, iglesia, la única forma de cuando nosotros nos encontramos en unas circunstancias tan apremiantes, lo primero y lo único que nos va a ayudar es fortalecernos en Jehová, fortalecernos en Dios, que significa que nosotros podamos entrar en aquella oración que Dios va a poner y que por supuesto, ahora el problema es el siguiente: si usted nunca ora, si usted nunca le busca, si usted no tiene una comunión, es ahí donde usted va a decir, bueno, ¿y qué hago? Si nunca no tiene la disciplina, no tiene la dinámica, no tiene en su cuerpo el orar y buscar a Dios. David tenía en su cuerpo, en su vida, él desde joven buscó a Dios, desde pastor buscó a Dios, cuando él cuidaba, cuando él no era solamente un niño, él cuidaba los rebaños de su padre. Desde ese instante, él buscaba a Dios. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo, porque hay personas que me dicen, pastor, si he tratado de fortalecerme en Dios, pero no siento, no puedo, no sé qué me pasa, estoy abatido, abatida, no sé qué. ¿Sabes lo que te pasa? Es que tú nunca
has tenido la disciplina de buscar a Dios. Entonces no le conoces. Y uno corre a Dios como quien corre a abrir el botiquín. Pero Dios no es un botiquín. Dios es una relación de persona a persona. Porque también hemos visto por la palabra que Dios es una persona, en la cual yo y tú hacemos bien en ir a buscarle, no solamente cuando estamos en problemas, no solamente cuando las cosas salen mal, no solamente cuando se está quemando todo, no solamente cuando se levantó el enemigo, sino que en todo tiempo buscar a Jehová, en todo tiempo, y nos cuesta. Por eso Dios nos puso en este escenario en que estamos obligados a estar menos apernados en casa para buscar a Jehová, porque David sabía que el único que le podría responder y el único que podría sacarle de ese momento de angustia, y además no solamente de la angustia, no solamente para librar su vida, sino también para tener una respuesta. O sea, en ese instante Satanás quería destruirle, pero además él necesitaba una respuesta. Entonces dice, versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y después de que se fortaleció, nótese, después de que se fortaleció, en el versículo 8 dice, ¿cierto? Primero, ¿cierto? Pidió al sacerdote, ¿cierto? Y en este caso necesitaba del sacerdote que acercara, ¿cierto?, el efod. Después dice, David consultó a Jehová. O sea, primero David se fortaleció, buscó la presencia de Dios y después consultó. Ese es el orden. Primero me fortalezco. Y hasta cuando no esté fortalecido, después, entonces, buscaré la presencia del Señor para ahora hacerle la consulta acerca de lo que yo necesito. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Mire, yo vuelvo a decir lo mismo. David podría haberle dicho a sus hombres, ¿qué vamos a hacer, hombres de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Y los hombres le habrían dicho, no, mi rey, tenemos que ir a buscarlo, los vamos a perseguir. Porque ¿quién no iba a querer ir a buscar a sus hijos, a su esposa, a sus hijas, a su familia? Pero David no consultó con ellos, que fue el error de Saúl. Saúl consultó con sus capitanes, con su ejército, con sus soldados, y estaban a punto de desertarse en contra de él. Usted tiene que consultarle a Jehová. No escuche las opiniones de los que están alrededor suyo, porque le va a ir mal. Usted escuche lo que Dios tiene que decirle acerca de la decisión que tiene que tomar, porque ahí está la respuesta acerca de lo que nosotros haremos y lo que por supuesto Dios nos habla por su palabra. David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Primero, para saber si tenían que salir. Segundo, ¿los podré alcanzar? Le llevaban ventaja. O sea, inteligente David consultó a Jehová. Y él le dijo, síguelo. O sea, Dios le dijo, sí, persíguelo. Porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta acerca de lo que debemos hacer. Por supuesto que nosotros no vamos a enfrentar una batalla en el campo de batalla, como David, pero nosotros vamos a enfrentar una batalla en el campo espiritual, contra este mismo espíritu de Amalek, dentro de la iglesia y también en nuestros hogares, porque este espíritu de Amalek también significa la insubordinación dentro de la iglesia. También se levanta el espíritu de Amalek en medio del pueblo, al igual que esta revuelta que se hizo en contra de David, para desautorizar la autoridad que Dios ha puesto. O sea, también puede que usted escuche por ahí, a lo mejor no de nuestra iglesia, espero, pero sí puede escuchar a lo mejor de otros hijos de Dios que terminen hablando mal de sus pastores, que terminen hablando mal de su congregación y que terminen, ¿cierto?, poniendo en contra a los hermanos que le escuchan para contaminarlo. Ese también es el espíritu de Amalek, porque él va a buscar cualquier estrategia. Bueno,
usted después lea lo que Dios hizo, ¿cierto?, con David, y cómo Dios dice en el versículo 18, dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Qué increíble cómo es el Señor. O sea, está el daño, está lo terrible de la situación, pero Dios permite que ninguna cosa sea tocada, sino que Dios devuelve todo, absolutamente todo, y Dios permite las circunstancias. Mire, yo nunca me voy a olvidar, hermano, las 2 veces que nos entraron a robar a la iglesia, yo me acuerdo que ese día se me quedaron los preciados micrófonos de la iglesia en el cajón del escritorio. Y se fueron estos bribones, se comieron los chocolates que habían quedado, que habían preparado con tanto cariño las hermanas. Era para el día de la mamá. Que ese día faltaron muchas mamás, y ahí dejamos en la oficina los chocolatitos, se dieron un festín con los chocolatitos. Y bueno, obviamente no estaban ninguna de las cosas. Entraron a robar, dieron vuelta todo por todos lados. Yo tuve la investigación a poner la denuncia. Y estábamos con mi hermano Rolando en la iglesia como a las 3, 4 de la tarde, barriendo, un poco tristes, un poco chistones, barriendo, mirando. Y todo el día estuvo una caja de cartón que era la caja donde guardábamos la batería. Estaba entre medio de las bancas. Y yo pensé que, ingenuamente, que había venido algún hermano, dije yo antes, que tenían, de los que tenían llaves, y habían estado ya ordenando. Y estábamos con el hermano Rolando, y dije, dije, voy a revisar, dije yo, qué raro, esta caja está aquí. Estábamos ahí con el hermano, y empiezo a sacar las cosas de la caja, y todas las cosas que yo había pensado que se habían robado estaban todas intactas dentro de la caja. Lo único que espero, o sea, lo único que se comieron fueron los chocolates. Lo siento por las hermanas que no se los pudimos entregar. Pero, ¿sabes? Ahí estaba todo. Y yo me puse, obviamente me emocioné porque eran las cosas, son las cosas de la iglesia. Y estábamos con el hermano Rolando y estábamos contentos, saltando. Y nos pusimos a orar y a darle gracias al Señor. Tal vez algo pequeño, insignificante. Pero eran las cosas de la iglesia que con mucho esfuerzo habíamos podido, digamos, tener. Porque somos una iglesia de esfuerzo. Y le daba gracias al Señor porque al fin y al cabo dije yo, aparte de los chocolatines, que estaban muy buenos, no, dije yo, Señor, usted no permitió, hermano, nada, no se llevaron absolutamente nada. La caja se nota que la prepararon para llevársela y algo sucedió, Dios no lo permitió, la dejaron a mitad de camino y salieron arrancando. Y todas las cosas que le habían tomado lo recuperó David. No les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de los hijos como de las hijas y del robo. Ese es Dios. Ese es Dios. Mire, hay cosas que a lo mejor van a suceder, pero usted después se va a dar cuenta que Satanás no logró causar la pérdida que él quería hacer. Porque Dios va a resarcir a su iglesia y a nuestras vidas todo el daño que Satanás pueda provocar. Y esa es la fe y la firmeza que nosotros debemos tener y la confianza que debemos tener en el Señor. Y aquí es donde yo me refería que siempre hay personas que a lo mejor son contrarias. Lo que pasa es que de los 600 hombres, 200 hombres estaban muy cansados y no pudieron ir a la guerra y David siguió persiguiéndolos con 400. Entonces hubieron 200 que no participaron de la guerra. Y dentro de los 400, ellos se levantaron algunos murmuradores para que a los 200 que no habían podido ir a la guerra no les dieran parte ni del botín ni de ninguna cosa. Dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron,
porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Ve que en medio del pueblito de David, en medio de su ejército, habían unos malos y perversos, porque siempre Satanás también tiene personas en medio de donde estamos nosotros con ese espíritu de Amalek. Y me gustó la respuesta de David, y David dijo, no hagáis eso, hermano mío, de lo que nos ha dado Jehová, quienes nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Y dice que David, de ahí en adelante, dice, ¿quién escuchará este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así de hacer la parte del que queda con el bagaje. Les tocará a todos parte igual. Por eso Dios dice que David tenía un corazón conforme a Jehová. Eso solamente como un pequeño paréntesis. Porque nunca los que somos de Dios vamos a hablar en contra del propósito de Dios. Y en esto entendiendo lo siguiente, de que en medio del dolor y en medio del ataque del enemigo, nosotros obedeciendo al Señor, Dios nos fortalecerá, Dios nos dará dirección y podremos vencer. Pero usted tiene que comenzar a buscar a Dios antes, no cuando ocurran las cosas, porque David no le buscó solamente para salir del problema, porque David tenía un vínculo directo con Jehová. Por eso Dios le eligió para ungirle como rey, para reemplazar a Saúl, porque Saúl menospreció a Jehová y no tomó en cuenta ninguna de sus palabras. Este espíritu de Amalek hoy creo que está más efervescente que nunca en contra de la iglesia, movido por Satanás y sus demonios, para oponerse en contra de usted, en contra de mía, en contra de mi familia, en contra de la iglesia y en contra de todos quienes estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso, hermano, yo le vuelvo a decir, cuando nosotros oramos, no damos palos al aire, ni estamos orando porque tengamos temor, ni estamos orando porque nos vino algo terrible, sino que estamos orando porque sabemos que esta batalla, al igual que Moisés, se gana en lo espiritual. Ahí ganaremos la batalla, hermano. Ahí donde tú tienes que levantarte en oración y tienes que fortalecerte en el Señor para que en el último momento no sea vencido de lo malo y no sea que estés débil y te encuentres en debilidad por causa de que estamos en casa y te hayas dado de vacaciones con el Señor para no buscarle y te has debilitado y te has relajado. Entonces ahí, ¿sabes lo que va a hacer? Él no te va a avisar, Él no te va a tocar el timbre, Él te va a atacar en forma inesperada. Él se va a venir en contra tuya porque se opone en contra de los planes de Dios. Él va a querer y va a levantarse primeramente para atacar a los débiles, a los que están desprovistos, a los que bajaron los brazos, a los que desatendieron su vida espiritual. No tengo que decirte de que esto vaya a ser o no, esto va a ser hecho así porque esto es algo espiritual que se opone en contra de Dios. Esto es algo, hermano, que trasciende más allá de tu voluntad. Esto es algo que espiritualmente es el conflicto espiritual que en este momento se está viviendo. El mundo, hermano, va a pasar, pero lo que espiritualmente se está dando la batalla es acerca de lo que Dios estableció por su palabra. ¿Usted cree que va a quedar una Torre Eiffel parada por ahí? Cielos nuevos, tierra nueva. Ah, pastor, no alcancé a conocer la Torre Eiffel. Cielos nuevos, tierra nueva. Nada de lo que usted ve se va a perpetuar, porque Dios, hermano, cumplirá su palabra y nosotros tenemos que mirar este periodo de tiempo más que nunca para estar vigilantes, para estar fortalecidos en el espíritu, para estar orando al Señor y para estar también velando por nuestros hermanos que a lo mejor se encuentran en debilidad, aquellos que no se conectan, aquellos que no sabemos, en fin, para que nosotros como un solo cuerpo estemos juntos y no seamos como estos de acá que decían, bueno, no les corresponderá ninguna parte, si total, dejaron los hermanos de congregar. No, nosotros no podemos ser así. Debemos aún velar por todos los hermanos y animarlos y decirles, hermano, anímese, conéctese, y a los que les cuesta, a los que están en dificultad, para que ellos vean la misericordia de Dios, porque el galardón, hermano, y la victoria es tremenda, la victoria de Dios sobre nuestras vidas. Pero en este tiempo debemos velar
y debemos comprender que este espíritu está allí en los aires, hoy día es más efervescente que nunca, porque la iglesia, entre comillas, en su reunión física está en pausa, la reunión física, pero la espiritual sigue más fuerte y más poderosa que nunca. Lo que no significa que tal vez muchas iglesias, a lo mejor en este tiempo, se han debilitado, porque a lo mejor no estaban tan fortalecidas en la palabra. O sea, igual yo pienso que muchas iglesias y muchas personas se han debilitado en este tiempo. Y no solamente hablo por nosotros, sino que hablo en forma general. Yo creo que sí, hay iglesias, siervos que están pasando momentos algo complejos, porque es una opresión espiritual. Pero ahí es donde nosotros, hermanos, nos levantamos en la oración y en la búsqueda del Señor. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza. Cristo es la roca de su vida. ¿Está usted parado sobre la roca? Y lo que significa estar parado sobre la roca, ¿sabe lo que es? Lo compararé al hombre que escuchó mis palabras y ¿qué hizo con las palabras? Las puso por obra. ¿Usted quiere estar en la roca? Yo también. Pero para eso tengo que escuchar la palabra del Señor, no solamente esta, sino toda la palabra del Señor y poner por obra esa palabra en mi vida. Y esto es personal e independiente. Y hoy si usted le decía al Señor, Señor, yo no tengo tiempo, ahora tiene tiempo. Busque al Señor, ponga la palabra de Dios en su corazón, obedezca la palabra de Dios en su vida, permanezca sobre la roca que es Cristo. Y aunque venga el enemigo, nosotros resistiremos lo que Dios ha dicho que pueda venir, porque el enemigo, hermano, no podrá, mas nosotros debemos permanecer en la roca que es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. El espíritu de Amalek, que se levanta de generación en generación, Dios ha prometido que lo barrerá de sobre la faz de la tierra, que lo sacará completamente, por supuesto que sí, porque cuando Dios establezca su reino definitivo sobre la tierra, todos los enemigos que se levantaron en contra de Jehová serán, por parte de Dios, puestos, ¿cierto?, en el juicio de Dios y también serán destruidos. La misma muerte será destruida. El Hades será destruido. El espíritu de Amalek será destruido. Y con ello el falso profeta, la bestia, el anticristo y, por supuesto, Satanás mismo. Palabra de Dios y de esperanza para este mundo y este momento difícil, pero en el cual tenemos que tener fe y confianza en el Señor. Vamos a orar al Señor para fortalecernos por esta palabra. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, usted es mi roca, Señor, y mi fortaleza. No temeré, Señor, mal alguno, Señor, porque confío, Señor, en aquel, Señor, que me ha librado, en aquel, Señor, Padre, que jamás, Señor, será traspasado, en aquel, Señor, que jamás, Señor, será vencido, en Jehová de los ejércitos, en mi Dios, en mi Rey y en mi Señor. Por eso, bendito Dios de la gloria, Señor, le doy toda gloria y toda honra. Su palabra dice así: no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el circo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué me dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido en Jehová y de mi Dios pasó mucho juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza,
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, en esta hora, Señor, que venga, Señor, sobre su iglesia, sobre su pueblo, Señor, la fortaleza, Señor, del Altísimo, la convicción, Señor, de la fe, Señor, de su palabra, para, Señor, invocar al Dios, Señor, que es el único Dios, Señor, poderoso, Señor, es el único Dios verdadero, es el único Dios, Señor, quien sucumben, Señor, las naciones, quien es, Señor, debilita, Señor Padre, a todos aquellos, Señor, que son contrarios, Señor, y no hay, Señor, nadie, Señor, que le pueda hacer frente. Mas yo le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que su iglesia, Señor, Padre, en esta hora se fortalezca, Señor, y suelte, Señor, toda carga, Señor, todo pensamiento, toda debilidad, Señor, todo cuestionamiento, Señor, toda duda, Señor, porque este es el tiempo, Señor, Padre, extraordinario que nos ha tocado vivir, puesto, Señor, que somos aquella generación que ha esperado y que veremos, Señor, las cosas más gloriosas, Señor, y extraordinarias. Prepárenos, Dios bendito, para esperar, Señor, como las vírgenes prudentes. Prepárenos, Dios bendito, Señor, en nuestros corazones, para no movernos ni a izquierda ni a derecha. No importa, Señor, lo que escuchemos. No importa lo que salga, Señor Padre, en los medios. No importa, Señor, lo que nosotros, Señor, nuestros ojos nos puedan mostrar, sino que nosotros, Señor, esperemos, Señor, confiados a Jehová de los ejércitos, en su palabra, en sus promesas, en su victoria. Y por supuesto, ¿quién es el Dios, Señor, Todopoderoso, que nos ha dado, Señor, las más grandísimas promesas, Señor, y la más extraordinaria, Señor, palabra a nuestra vida para, Señor, alcanzar aquellas cosas que aún no conocemos y que sin duda alguna sé, Señor, que sobrepasarán, Señor, aún todo anhelo humano, sobrepasarán, Señor, toda expectativa, todo lo que podemos imaginar, porque usted, Señor, es el Dios eterno, que no, Señor, no es como el hombre, Señor, que todo lo que hace es finito, se termina, Señor, tiene una vida útil, que le llaman un momento de uso y después desfallece y desaparece en todo ámbito de cosas, partiendo, Señor, por nosotros mismos. Mas usted, Señor, es Dios eterno. Usted, Señor, es Dios, Señor Padre, que traspasará aún nuestra muerte, Señor, no nos detendrá, sino que vamos, Señor, a su presencia, Señor, para ser eternamente, Señor Padre, hijos suyos, en una vida, Señor, extraordinaria. Yo le pido, Padre, que en esta hora sea usted, bendito Espíritu Santo, alentando, Señor, a la iglesia, levantando los corazones abatidos, levantando, Señor, la tristeza, levantando, Señor, el ánimo, Señor, de nuestra vida, y pudiendo, Señor, mirarle a usted, Señor, como abrazando ya aquellas promesas, Señor, por la fe, descansando, Señor, en lo que usted hará, más allá, Señor, de enfermedades, más allá, Señor, de dolores, Señor, en nuestros cuerpos, más allá de cosas, Señor, que son difíciles de poder, Señor, sobrellevar, pero que en Cristo, Señor, todo lo podemos, Señor, que usted nos fortalece. Padre, yo bendigo, Señor, su nombre. Bendigo, Señor, su iglesia. Le pido, Dios bendito, Señor, que no sea, Señor, la iglesia, Señor, traspasada de dolores, ni que tampoco, Señor Padre, los débiles, Señor, sean apartados, sino que por el contrario, Señor, sea usted fortaleciendo, Señor, su iglesia. Permítanos, Señor, hacer este trabajo, porque aún, Señor, sé que hay hermanos que hoy, Señor, se sienten abatidos, tristes, avergonzados, Señor, porque les ha venido prueba sobre prueba, y no necesariamente lo que los hermanos piensan, que todo puede ser lo económico. Yo no hablo de eso, sino porque usted es Dios fiel, Señor, que nos trae toda provisión, sino de aquellas cosas que son las saetas, Señor, las noticias que vuelan y que vienen, Señor, de aquellos que amamos, como le pasó, Señor, a David y a sus valientes, Señor. Yo le pido, Señor, por todos aquellos hermanos, Señor, que hoy no han querido, Señor, porque no se sienten a lo mejor que están a la altura y porque el enemigo siempre le está diciendo que no vencerán. Y eso, Señor, yo sé que es una mentira, Señor, del enemigo, porque, Señor, nosotros todo lo podemos en usted y usted está en nuestros corazones. Y la victoria, Señor, no es por nosotros. La victoria, Señor, es porque usted está en nosotros. Así como David, Señor, consultó a usted y buscó su presencia, nosotros somos bendecidos porque la presencia del Espíritu Santo está en los hijos de Dios. Y hoy, Señor, usted está en nuestros corazones para fortalecernos y para, Señor, poder avanzar, Señor, frente a todas circunstancias, Señor, que se nos es contraria. Por eso, Padre, en esta hora yo le pido que cobre ánimo, Señor, su iglesia, para que el tiempo, Señor, que nos falte, hoy podamos cobrar ánimo, Señor, Padre, en usted, para seguir, Señor, perseverando, porque este es el camino, Señor, de gloria y es el camino de victoria, Señor, en el cual usted nos ha puesto. Sea usted bendecido, Padre, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Y sean sus fuerzas, Señor, sobre nuestras vidas, sobre mi vida, sobre mi cuerpo, Señor. Padre, para que en el nombre de Jesús, Señor,
permanezcamos, Señor, y perseveremos frente a todo lo que hoy estamos, Señor, viviendo. A usted sea toda gloria y toda honra, Padre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.